me costaba un poquitito conectarme. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la cursada. La idea mía es darles clase todos los viernes, excepto que haya algún feriado. Creo que el viernes 10 es feriado, pero después todos los viernes hasta agotar el tema que tengo asignado, que es medidas cautelares. En la bolilla tengo asignado una sola bolilla, pero porque es bastante extensa, bastante larga, ¿sí? Eh, Ustedes ya saben la metodología que va a haber para el segundo parcial. este, y es que va a ser en forma oral, a través de una vía similar a esta. En realidad no se usa el Zoom, se usa otra plataforma que es el Cisco, pero es muy similar, es muy parecida. Y que es lo mismo que se usó para el recuperatorio del primer parcial. En realidad, igual fue una experiencia este, poco, no pudimos apreciar en toda su dimensión la experiencia de tomar examen oral por esta vía, porque de todas las personas habilitadas para rendir recuperatorio, una sola alumna se presentó, ¿sí? De hecho, yo las 7, 8 personas que tenía asignadas no se presentó ninguna, ¿sí? Lo cual personalmente me da un poquitito que pensar, ¿no? Porque no es común que nadie se presente a un recuperatorio, ¿sí? Generalmente por ahí alguno queda en el camino, pero generalmente se presentan la mayoría de los que les fue mal. Vamos a arrancar entonces con medidas cautelares. Ustedes seguramente alguna idea tienen de lo que es el proceso cautelar en general, ¿eh? Eh, Muchas veces ocurren situaciones que pueden provocar que el derecho que se está reclamando en un proceso se torne ilusorio. ¿Qué significa? Que la sentencia, una vez firme, no pueda ser cumplida efectivamente. Es decir, va a poder ser ejecutada, obviamente, nada lo va a impedir, pero no la van a poder hacer efectiva. Es decir, el acreedor no va a poder cobrar concretamente, ¿sí? Cuando digo el acreedor no va a poder cobrar, esto puede significar, no necesariamente tiene que ser en una suma de dinero, porque en la obligación de restituir una cosa, por ahí no va a poder cobrar, significa que esa cosa ya no va a existir más, o va a estar notoriamente deteriorada, ¿sí? ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque un proceso genera inevitablemente una duración temporal, ¿sí? Por más esfuerzos que haya, y loables, por supuesto, en en intentar acortar los plazos procesales, concentrar los actos procesales, es decir, por más esfuerzos que haya en tratar de darle mayor celeridad al proceso y simplificarlo, necesariamente va a tardar tiempo. Es decir, no es el proceso una cosa que dura una semana, ni siquiera que dura un mes. Hasta hoy ha durado generalmente un proceso de conocimiento años, a veces muchísimos años, ¿sí? Y hay una de las circunstancias en las cuales, bueno, obviamente antes de la cuarentena, pero en las circunstancias que veníamos transitando los últimos 2 o 3 años, donde el proceso de conocimiento se intentaba darle un carácter muchísimo más dinámico, concentrando todas las pruebas que son orales, testimonial, confesional, en una sola audiencia de vista de causa, con una presencia mucho más activa del juez manejando la prueba, que es la etapa probatoria generalmente es la que más tiempo lleva, en un proceso. Aún así, en Mar del Plata, por lo menos, si vos iniciás una demanda, hoy es 26 de junio del 2020, no vas a tener, olvídense de la cuarentena, supongamos que no hay cuarentena, que está funcionando perfectamente, no vas a tener sentencia de primera instancia antes del año que viene, seguramente, pero seguramente. Es decir, el año que viene, y sentencia firme, es decir, que puedas ejecutarla. Recuerden que en nuestro sistema procesal, ya creo que ya empezaron, supongo que
que empezaron a leer algo de recurso de apelación, la regla es que el recurso de apelación tiene efecto suspensivo, es decir, vos apelás una sentencia y eso detiene el cumplimiento de la sentencia. Es decir, el demandado, condenado, por ejemplo, a pagar a la parte actora, apela la sentencia y la excepción es que sea devolutivo, que mientras tanto, mientras tramita el recurso, la sentencia puede ser ejecutada. Pero si no, el demandado interpuso un recurso de apelación, fue a la Cámara, le rechazaron el recurso de apelación, interpuso un extraordinario a la Suprema Corte, fue a la Suprema Corte, ahí 3 años, más o menos, y por ahí hasta llegó a la Corte de Nación. Años, varios años. Entonces, hasta que tenga sentencia firme, va a pasar mucho tiempo. Repito, todas las reformas procesales, inclusive antes de que sean plasmadas en ley, hoy, la dirección para el actual proceso civil, al menos en nuestro país, es terminar con esto y acortarlo lo más posible. Pero, repito, por más corto que lo hagas, tarda bastante tiempo. Es evitable, porque vos tenés que, se interpone la demanda, se corre traslado por, si es ordinario 15 días, 10, 5, según el sumario sumarísimo, contestan, se despacha la contestación, por ahí hay excepciones previas, se contestan, se abre a prueba, periodo de prueba, en realidad el periodo de prueba, el código dice hasta 40 días en el ordinario, lo fija el juez, que en la práctica siempre lo ponen en 30 días en el sumario, pero nunca es ese plazo. La verdad que el periodo de prueba normalmente dura meses, años, por un montón de circunstancias. ¿Esto qué significa? Que el proceso se extiende en el tiempo. Durante ese tiempo pueden pasar un montón de cosas. Y puede ser que disminuya la solvencia del deudor, ¿sí? O vamos a decir del demandado. Vamos a pensar en un supuesto clásico de acreedor, actora, demandado, deudor, pero ya sabemos que estos pueden ser invertidos, no necesariamente tiene que ser así. Y también puede hasta disminuir la solvencia de la parte actora para responder eventualmente por una reconvención o por las costas del proceso. Entonces, esta disminución de la solvencia puede ser, uno tiende a pensar mal, ¿no? Puede ser adrede, con la velada intención de distraer los bienes para para que cuando haya sentencia firme no tengan nada que cobrarme, o también puede ser como consecuencia de las circunstancias de los vaivenes económicos. Piensen en esta situación, donde hay infinidad de comercios que están cerrando día a día, ¿sí? Hay una persona que que tiene un reclamo patrimonial contra un comerciante y sabe que el comercio de un día para el otro va a cerrar porque está con las persianas bajas, porque no puede abrir, no es una actividad esencial. Entonces, esta es una situación que ocurre, que puede ocurrir durante el transcurso del proceso, e inclusive antes del inicio del proceso. ¿Sí? Estas circunstancias hacen que la ley establezca mecanismos para que quien reclama pueda solicitar una medida que permite asegurar el cumplimiento de la sentencia cuando se dicte en el futuro. Y ahí es donde aparece el proceso cautelar en general. ¿Sí? Dentro de ese proceso cautelar en general, puntualmente las denominadas medidas cautelares, que son las que se dictan en el marco de un proceso judicial. Entonces, ¿qué van a hacer en la práctica y en concreto las medidas cautelares? Son aquellas que se solicitan y se ordenan a los efectos de asegurar el derecho reclamado en el proceso y fundamentalmente asegurar que el derecho reclamado en el proceso no se torne o no se convierta en meramente ilusorio por el transcurso del tiempo y que transcurre entre el inicio del proceso y una sentencia definitiva y firme y consentida y susceptible de ejecución. Es decir, son las que tienen por objeto asegurar que el cumplimiento de la sentencia que se dicte
la sentencia definitiva que se dicte en la etapa oportuna, más adelante. Precisamente por el transcurso del tiempo que esté inevitable, que estábamos mencionando recién. Respecto de las cuestiones terminológicas, a las medidas cautelares se las denomina indistintamente como medidas cautelares, medidas precautorias, algunos los llaman en términos más generales, algunos lo llaman, el código las llama medidas cautelares, medidas precautorias, en algún momento las llama providencias cautelares. Si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 494, cuando habla de qué cuestiones son apelables en el juicio sumario, y dice, son apelables la que rechaza en la demanda, las excepciones previas, y las providencias cautelares. En realidad es sinónimo de medidas cautelares. Algunos lo llaman medidas también conservatorias o medidas conservatorias urgentes. ¿Sí? La ley lo que utiliza esas tres, medidas cautelares, medidas precautorias, providencias cautelares, como sinónimo. ¿Sí? Dentro de este contexto, ¿qué características tienen las medidas cautelares? Las medidas cautelares se diferencian sustancialmente de lo que es el proceso principal. Primero, porque las medidas cautelares son instrumentales y autónomas. Es decir, ustedes en un proceso tienen una pretensión principal. No sé, una suma de dinero originada en responsabilidad extracontractual, la rescisión de un contrato o una suma de dinero originada en un incumplimiento contractual, la restitución de una cosa mueble o inmueble, una obligación de hacer la que se les ocurra, no sé, cumplimiento de locación de obra, una obligación de no hacer. Esa es la pretensión principal. Ahora, la medida cautelar no es la pretensión principal. En realidad, la medida cautelar, la finalidad va a ser precisamente poder hacer cumplir esa pretensión principal una vez que sea reconocida en la sentencia. ¿Sí? Pero que no tenga que esperar que sea reconocida en la sentencia, precisamente porque si yo espero hasta ahí, va tarde, llego tarde, y no voy a encontrar nada. ¿Sí? O voy a encontrar poco. Entonces, las medidas cautelares son instrumentales. ¿Por qué? Porque no tienen un fin en sí mismas, sino sirven al cumplimiento de la pretensión principal. ¿Sí? Sin proceso principal no hay proceso cautelar. ¿Está claro? Y de hecho, eso va a generar que esa instrumentalidad, que sean arrastradas por las consecuencias del proceso principal. Si en el proceso principal se decreta la caducidad de la instancia, eso va a arrastrar a las medidas cautelares. Si en el proceso principal se rechaza la demanda, eso va a arrastrar, y la sentencia queda firme, eso va a arrastrar también a las medidas cautelares. Si el proceso principal se termina con una transacción o una conciliación o un desistimiento, eso va a arrastrar también a las medidas cautelares, precisamente porque lo principal se lleva o arrastra a lo accesorio. Al mismo tiempo, esa instrumentalidad genera también la autonomía de las medidas cautelares, en el sentido que, aun cuando se planteen en el mismo expediente, formalmente, o materialmente, si ustedes quieren, las medidas cautelares tienen un trámite que le es propio, ¿sí? Con requisitos que le son propios, y un trámite que es diferente del proceso principal, que vamos a ver, no creo que ya lleguemos hoy, algunas cosas vamos a hablar hoy, pero fundamentalmente en el clase que viene. Por otro lado, las medidas cautelares son provisionales. ¿Qué significa que sean provisionales? Son provisionales porque las medidas cautelares se dictan en función de determinadas circunstancias. Yo les decía recién, y vamos a ver más adelante, que
hay una serie de circunstancias que aconsejan y que fundamentan que un juez pueda ir a una medida cautelar. Es decir, no basta con pedir una medida cautelar para que el juez la ordene. Se tienen que dar algunos presupuestos que vamos a ver en unos minutos. Concretamente, y vamos adelantando esto, tiene que haber una cierta verosimilitud del derecho, es decir, el derecho que estamos reclamando, en principio, tiene que tener cierto asidero, cierto sustento, sobre esto vamos a meternos en un ratito, con más profundidad, y además tiene que haber un peligro en la demora, es decir, el temor fundado que ese derecho se frustre por el transcurso del tiempo. O sea, esta situación, tiene que estar esta situación en la cual nosotros al juez, señor juez, si yo espero la sentencia, llego tarde. Voy a tener una sentencia definitiva, pero no, cuando la quiera ejecutar, no voy a poder obtener un cumplimiento efectivo. No me voy a encontrar con nada. ¿Sí? El demandado no va a tener un peso, o la cosa cuya restitución se solicita va a haber desaparecido. Entonces, en estas circunstancias son las que aconsejan el dictado de una medida cautelar. Ahora, si desaparecen estas circunstancias, si ya no hay una verosimilitud del derecho, por ejemplo, ya entonces pierde fundamento la medida cautelar. Esto es lo que dice, fíjense, el artículo, concretamente el artículo 202, del Código Procesal de la provincia, igual texto, igual número el de Nación. Las medidas cautelares subsisten mientras existan las medidas, las condiciones o los hechos en base a los cuales se han decretado. Y obviamente, si terminan esta situación fáctica que aconsejaba decretar, el afectado por la medida va a poder pedir que cesen, es decir, su levantamiento. Imagínense que yo inicio un ceso y solicito una medida cautelar, digo que mi derecho es en principio verosímil por X razones, que fundo, el juez me otorga la medida cautelar y al cabo de esta instancia, de esta primera instancia, se dicta la sentencia de primera instancia donde me rechazan la demanda. Ya no hay más verosimilitud del derecho. Ustedes me dirán, está bien, bueno, la puede apelar y por ahí lo da vuelta en cámara. Es cierto, obviamente. Pero yo a cámara voy con una sentencia en contra, con una sentencia que me dice, tu derecho no tiene fundamento, tu derecho no tiene sustento, no tenés razón. ¿Está claro? Entonces, ya no hay verosimilitud del derecho. Sale sentencia en contra y por más que yo haya apelado, la parte afectada de la medida cautelar, ¿qué va a hacer? Va a pedir el levantamiento. Por ahí no lo hace, si no lo hace, no, nadie la va a levantar. Pero puede pedir y le tendrían que otorgar el levantamiento de la medida, porque las circunstancias en las cuales, o en base a las cuales se había decretado la medida cautelar, ya no existen más. ¿Sí? Es decir, como se decretan, se pueden levantar. Por el mismo motivo que se decretan, se pueden levantar las medidas cautelares. No son para toda la vida. ¿Sí? Es decir, no hay una cosa juzgada en sentido material, inquebrantable, inmodificable, para siempre. ¿Sí? Un poco como consecuencia de esto, las medidas cautelares también son modificables o mutables o variables. Es decir, en el caso de las medidas cautelares, no necesariamente, y aun cuando no se levanten, cuando no se decreten el cese de la medida cautelar, no necesariamente se tienen que mantener de idéntica manera. Pueden ser modificadas, ampliadas o disminuidas, para arriba o para abajo. Fíjense el artículo 203, el que consagra esta característica. El primer párrafo se menciona o se menciona la ampliación de la medida cautelar. Supongamos que yo inicio un proceso donde reclamo una suma de dinero, X, más intereses,
¿sí? Reclamo, supóngase que el proceso yo lo inicio en el año, lo inicié en el año, no sé, 2015, y la suma reclamada era de 100.000 pesos, sujeta a lo que surja de los intereses, gastos y costas, con más los intereses, gastos y costas, y sujeta a lo que surja de la prueba, ¿sí? O sea que de la prueba puede surgir que los daños sean mayores. Pero yo reclamé 100.000 pesos, con más lo que surja de la prueba. Se desarrolla la etapa probatoria. Estamos en el 2020, ya cerca de dictar sentencia, y resulta que de la prueba surge que los daños son mucho mayores que 100.000 pesos, y además han corrido intereses que hacen que esos 100.000 pesos, solamente con los intereses, sean hoy 200 y pico, ¿sí? 200 y pico mil, 222.000, pongámosle, ¿sí? Pero además de la prueba surge que los daños son mucho mayores que 100.000. Supongamos que en ese proceso se trabó una medida cautelar, originalmente por 100.000 pesos, y generalmente el juzgado fija una suma estimativa para intereses, gastos y costas de un 30% más, por 130.000 pesos. Esa medida cautelar va a ser insuficiente. Entonces, puede el acreedor en ese contexto pedir la ampliación de la medida cautelar para que pueda garantizar suficiente y debidamente el derecho reclamado en el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quedó corto con la medida cautelar, hablando mal y pronto. Al revés, supongamos que la medida cautelar es excesiva, se torna excesiva. Supongamos que en el proceso se reclamó la suma de 3 millones de pesos. Hay colegas que a veces tienen las costumbres, que yo por ahí no comparto mucho, de hacer demandas con muchos ceros al final, porque de esa manera parece que, no sé, si generaran mayor presión o provocaran más temor, pero no deja de ser una falta de responsabilidad profesional. Porque si vos haces una demanda por 5 millones de pesos, cuando sabés que el monto real es 300.000, no deja de ser una falta de responsabilidad profesional. Más allá de eso, inclusive fíjense que ustedes habrán visto en el régimen de costas la posibilidad de que en determinadas circunstancias se le puedan imponer las costas a la parte actora, aunque sea vencedora, por pretensión inexcusable. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Supongamos que la demanda era de 3 millones de pesos. Y de la prueba surge que los daños no son de 3 millones de pesos, son de 300.000 pesos. Supongamos que se habían trabado medidas cautelares por 3 millones de pesos. El deudor, y a tenor del resultado, de cómo va el proceso, podría pedir la reducción de esa medida cautelar, ¿sí? Porque se ha convertido notoriamente abusiva. Ustedes conocen de derecho procesal, de derecho civil, parte general, la teoría y la figura del abuso del derecho, ¿sí? Que está plasmada en nuestro código civil y comercial, y ya estaba en el viejo 1071 del código de B. La figura del abuso del derecho se traslada también al proceso, y se habla de un abuso del proceso en determinadas circunstancias. Uno de los grandes ejemplos de abuso del proceso son las medidas cautelares, es decir, medidas cautelares que sean demasiado o injustificadamente gravosas para el afectado. Es decir, que el afectado no es que plantea el levantamiento, el afectado lo que dice es: ajusten la medida cautelar al derecho que quieren tutelar. Si el derecho es de 300.000 pesos, el monto de 300.000 pesos, trae medidas cautelares sobre bienes que cubran esos 300.000 pesos. No trae medidas cautelares sobre bienes que en total asciendan a 100 millones de pesos. ¿Está claro? Entonces, y además, a veces las medidas cautelares son injustificadamente gravosas porque traban un bien que generan un perjuicio injustificado al afectado, cuando pueden ser el derecho igualmente garantizado con otro bien. Es decir, que acá no solamente en el primer ejemplo, el afectado pide de la medida cautelar, pide la disminución, la reducción de la medida cautelar. Pero también puede pedir, es decir, estamos hablando de la cantidad, pero también puede pedir entre comillas, la calidad, es decir, sobre qué bienes recae la sustitución de un bien. Supongamos que yo tengo 2 inmuebles, ¿sí? Uno es un edificio entero,
¿sí? Valuado no sé, $1 millón, póngale, y otro es una casa, ¿eh? Valuada en 400.000 pesos, 400.000 dólares. El crédito reclamado en el proceso es de, no sé, $1 millón. A mí me traban un embargo preventivo sobre todo el edificio. La casa de $400.000 garantizaría sobradísimamente el crédito que se reclama. Entonces, ¿qué sentido tiene que me embargue todo el edificio cuando yo puedo garantizar el crédito con la casa? Entonces, supongamos que se ordene y se trabe un embargo preventivo sobre todo el edificio, ¿sí? Entonces, podría el deudor afectado solicitar que cambien la medida cautelar. Es decir, no es que pide el levantamiento, lo que dice es, está bien, yo garantizo el crédito con un bien, pero en vez de todo el edificio, pongo mi casa, que lo garantiza sobradamente, ¿sí? Todos estos planteos siempre se hacen vía incidental, como todo planteo procesal, ¿eh? Es decir, tanto el levantamiento como la ampliación, si lo pide el acreedor, como la sustitución o disminución, si lo pide el deudor, se hacen por vía incidental. Esto es lo que dice la última parte del 203, esto lo ven en el 203, el primer párrafo, el tema de la ampliación, segundo párrafo, el tema de la disminución o la sustitución. El tercer párrafo, cuando dice, la resolución se dicta previo traslado a la otra parte por 5 días. Presentación. Traslado por 5 días, ¿qué es? Un incidente. Si no dice la palabra incidente, pero si estamos diciendo, a ver, hace mu y da leche, obviamente estamos hablando de una vaca. Entonces decimos, presentación, traslado por 5 días. Resolución, eh, obviamente que esta resolución obviamente va a ser en sentencia interlocutoria, claramente es un incidente. ¿Sí? Antes que me pregunte si se puede plantear en el mismo expediente o por separado, lo pueden hacer en el mismo expediente. Algunos juzgados son muy puristas, y con la acordada de la Corte que dice que todos los incidentes tienen que ser por separado, pero a veces algunos lo hacen por razones de economía procesal, directamente le dan trámite dentro del mismo expediente. ¿Sí? Bien. Al mismo tiempo, y relacionado con, y algunos lo tienen como como una característica, y aparte, y otros forma parte de la modificación también, que el principio que está en el 204. El juez no necesariamente está atado a la medida cautelar solicitada. Es decir, si yo pido un secuestro de una cosa, ¿puede el juez decir, no es suficiente el secuestro, ordeno un embargo? Sí, puede hacerlo. ¿eh? Son las facultades que tiene el juez, en primer término, por el principio de iura nobis curia, ¿sí? Puede adecuar la medida, pero además porque el juez tiene que decretar aquella medida que no genere un perjuicio o un gravamen innecesario. Este es el principio que está en el artículo 204, y que tiene que ver con la mutabilidad de la medida. No solamente cuando yo la pido y el juez la ordena, sino una vez trabada, si el juez advirtiera que hay perjuicios innecesarios, puede llegar a cambiarla o a limitarla. ¿eh? Y esto, obviamente, ¿qué parámetro va a tener? El derecho que intenta protegerse, que es lo que está en la última parte del artículo 104. Esto es elemental. Cuanto mayor es el derecho que intenta protegerse, mayor será la medida cautelar, y viceversa. Por otro lado, dijimos que eran instrumentales, que eran provisionales, que eran autónomas, que eran mutables o modificables. Otra característica que tienen es la sumariedad. ¿A qué me refiero con sumariedad? Es que las medidas cautelares o el proceso cautelar en general, no tiene un grado no tiene contradicción y no tiene un grado de discusión y de conocimiento por parte del juez extenso, sino muy acotado y muy breve porque hace la naturaleza de la medida cautelar. La medida cautelar es urgente y es
¿Y qué tiene que ver esta sumariedad? Que se dictan inaudita parte, es decir, sin haber escuchado a la contraparte. Esto es una razón elemental. Si yo pido una medida cautelar, el juez corre traslado a la contraria, al afectado de la medida cautelar, para que conteste, mientras contesta, se puede dar la situación, no digo que esto vaya a ocurrir siempre, pero puede ocurrir que mientras tanto distraiga sus bienes y cuando decreta una medida cautelar llegue tarde, ¿sí? Entonces, este factor, entre comillas, sorpresa de la medida cautelar, que se dicta inaudita parte, sin haber escuchado a la otra parte, tiene que estar siempre presente y hace la esencia de la medida cautelar, ¿sí? En algunos casos, excepcionalmente, los jueces pueden ordenar un previo traslado cuando estima de que puede llegar a ser un poco cuestionable la medida cautelar, pero la regla, pero esto es muy excepcionalmente y a criterio del juez, pero en realidad lo que dice la ley especialmente es que se dictan inaudita parte, sin audiencia de la otra parte, sin haber escuchado de la otra parte. Esto es lo que dice el 198 en el primer párrafo. La medida cautelar se dictan sin audiencia de la otra parte, sin haber escuchado a la otra parte. Es decir, presento el escrito pidiendo la medida cautelar y el juez resuelve, ¿sí o no? ¿La otorga o no la otorga? Punto. Si no es que dice, no, previamente escuchemos. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Y la garantía del debido proceso? ¿Y la inviolabilidad de la defensa en juicio? Bien, acá, sin ánimo de meternos en otro tema, que no es siquiera de esta materia, que es principios procesales, y concretamente el principio de bilateralidad o contradicción, recordemos que este principio tiene dos aparentes, entre comillas, excepciones. Una es el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, recuerden que el demandado, el ejecutado, puede solamente oponer, tiene un número limitado de defensas para oponer, las del 542, ¿sí? Que es una enumeración taxativa. Y hay defensas que no puede oponer. La causa del título ejecutivo, el contrato que le dio origen, por ejemplo, no, se tiene que callar la boca en el juicio ejecutivo. Ustedes me dirán, pero eso es una limitación de la garantía de defensa en juicio. No, porque después el ejecutado tiene la posibilidad de iniciar un juicio de conocimiento posterior. ¿Está claro? Donde pueda plantear aquellas defensas que no podía plantear en el anterior. ¿Sí? En el caso de las medidas cautelares, también alguna vez se ha señalado, las medidas cautelares serían inconstitucionales porque violan la garantía de defensa de juicio. No, no, no. Una vez trabada la medida cautelar, el ley exige en el 198, primero que dentro de los 3 días se notifique al afectado, al ejecutado, si no está notificado en el mismo acto. Hay medidas cautelares que el afectado queda notificado en el mismo acto. Si yo voy a trabar un embargo preventivo con un oficial de justicia, delante de la parte contraria, en ese acto ya queda notificado. No hace falta que lo vuelva a notificar. Pero si yo le trago un embargo sobre un bien registrable, un inmueble, un automotor, yo trago el libro del oficio, el registro de propiedad de inmueble o el registro de propiedad de automotor, la otra parte no está enterada, probablemente, trago la medida y tengo la obligación de, una vez que yo acompaño la constancia de la traba de la medida, notificarlo dentro de los 3 días. Y esa parte tiene la posibilidad de recurrir esa medida, de apelarla, ¿está claro? Y ahí estaría salvada esta garantía de defensa en juicio. Y además tiene la posibilidad en cualquier momento de pedir el levantamiento, el cese, la disminución, la modificación, si desaparecen las circunstancias, como les decía, que fundaron su otorgamiento. ¿Sí? Vamos con en el rato que me queda, antes hay una pregunta por acá, ¿de dónde surge este principio? Jazmín, ¿a cuál te referís? Aclárame a cuál te estás refiriendo. Si no sé si al principio de contradicción o bilateralidad, si es eso, es de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Sí, sí, es la inviolabilidad de la defensa en juicio que surge del artículo 18 de la Constitución Nacional, nada menos, ¿sí? Que establece el principio de la garantía del debido proceso. Bien, vamos a ver cuáles son los
presupuestos que tiene, vamos a seguir el programa que no nos olvidemos nada, vimos objetos, caracteres, terminología, presupuestos. Vamos a clasificación y enumeración, antes de meternos en presupuestos. La clasificación, básicamente, hay distintos criterios, esto es una cuestión más doctrinaria realmente que útil. Fundamentalmente se clasifican de acuerdo a quiénes, sobre qué recaen, si se recaen sobre bienes, o en algunos casos recaen sobre una persona. ¿Está claro? Un embargo preventivo recae sobre un bien, ¿sí? En el caso de las medidas de protección de personas, o inclusive la inhibición de bienes, recaen sobre personas, ¿sí? Este, Respecto a la enumeración es la que, en principio, la que está en la ley y que son las que vamos a ir viendo a lo largo de toda la bolilla, es decir, el embargo preventivo, la inhibición general de bienes, el secuestro, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la intervención en administración judiciales. No se maten en anotar nada porque primero porque yo después se los voy a pasar en la semana el material de lo que de la clase que dimos, pero además porque esos son los títulos del código. Eh, este, pero también tengan presente, y esto es muy importante, que la enumeración de medidas cautelares que está en el código, que está en la ley, no es taxativa, no es un numerus clausus, no es que sí o sí hay que pedir y el juez tiene que decretar una de las medidas cautelares que está en la ley. ¿Puede el juez dictar una medida cautelar distinta, innominada? ¿Puede ser, de alguna manera, crear una medida cautelar? Sí. Para eso, la ley establece el denominado, una especie de medida cautelar comodín o molde, que es la denominada medida cautelar genérica, ¿sí? Las medidas cautelares genéricas, yo después lo vamos a ver, que vamos a meternos un poquito más en el cálculo que la clase que viene, qué son, o qué contexto tienen, pero la medida cautelar genérica es aquella que permite, es aquella que puede decretar el juez en sus facultades oficiosas, no en cuanto a pedir, a ordenarla de oficio sin que nadie se lo pida, sino me refiero a la forma, el contexto y los efectos que le pueda llegar a dar, ¿sí? Es decir, el juez puede crear una medida cautelar que no esté tipificada por la ley, ¿sí? Apelando a la figura de la medida cautelar genérica. Por eso digo, a veces, por ahí no es la expresión más propia, que es una especie de comodín, ¿sí? Es decir, que se puede utilizar para cualquier tipo de medida cautelar, ¿sí? Cualquier medida cautelar que no esté dentro del elenco de las medidas enumeradas por la ley o legisladas expresamente por la ley y que quiera decretarse, se va a fundar o va a quedar bajo el paraguas de la medida cautelar genérica. Ahora sí, cuáles son los presupuestos de las medidas cautelares? Eh, Generalmente se ha dicho tradicionalmente que los presupuestos de las medidas cautelares son tres: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Sin embargo, hay muchos que sostienen, Falcón, por ejemplo, que los presupuestos son dos: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Y contracautela, en realidad, no es un presupuesto del dictado de las medidas cautelares. Y otros autores, como Jorge Kielmanovich, que es el titular de Derecho Procesal Civil en la UBA, allá se llama Elementos de Derecho Procesal Civil, porque están las dos materias unidas, y es anual. Kielmanovich habla los divide en dos tipos de presupuestos. Dice, hay presupuestos de admisibilidad de la medida cautelar, y esos son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Y hay presupuestos de ejecutabilidad de las medidas cautelares, y ahí están la contracautela, ¿sí? Eh, este,
vamos a ir analizando cada uno de ellos. ¿Por qué se habla de presupuesto de admisibilidad y ejecutabilidad? Porque una cosa es los requisitos que yo tengo que reunir para que se dicte la medida cautelar, y otra cosa es el presupuesto necesario para que se pueda hacer efectiva, para que se pueda trabar esa medida cautelar, ¿sí? Y ahí entra la contracautela. ¿Por qué? Porque esto, y esto lo vamos a ver ya lo van a entender, espero, sobre el final de la clase, lo que tiene que ocurrir es que primero se plantea una medida cautelar, lo que ocurre, mejor dicho, es que primero se plantea la medida cautelar, el juez la analiza, y si decide el otorgamiento, una vez que se dictó la resolución que ordena la medida cautelar se anota. Para que se trabe, o se anote, yo digo se anota, en realidad para los bienes registrables, pero si no, para que se trabe la medida cautelar, ahí entra a jugar y ahí aparece la contracautela como presupuesto. Por ahora, si no les terminó de cerrar la idea, el tema es que les va a cerrar, calculo que en un ratito, entre ahora y el final de la clase. De acá a media hora lo tienen que estar entendiendo. Primero, ¿qué es la verosimilitud del derecho? La verosimilitud del derecho significa que tiene que expresarse, alegarse y muy sumariamente demostrarse que el derecho reclamado es en principio que tiene asidero, que la pretensión tiene posibilidades de prosperar, que que el derecho reclamado tiene probabilidades de ser receptado favorablemente en la sentencia. ¿Sí? Ahora, esto es un juicio de probabilidad que hace el juez, no es una certeza absoluta. La certeza la va a tener la certeza va a estar constituida por la sentencia, ¿sí? Fundamentalmente en un proceso de conocimiento. Pero al principio, o cuando se dicta la medida cautelar, yo digo al principio porque generalmente son antes o cuando recién se inicia el proceso, pero puede ser cualquier otro momento, pero tiene que haber una probabilidad, solamente una probabilidad. ¿Significa que el juez, al otorgar la medida cautelar, está anticipando su parecer? ¿Está diciéndole a la parte actora, sí, vas a ganar? No, no le está diciendo nada. Solamente le está otorgando la medida cautelar. Y por eso subrayo el tema de la autonomía. Una cosa la medida cautelar y otra cosa la pretensión principal. ¿Tá? Que el juez otorgue la medida cautelar no significa que necesariamente la sentencia definitiva va a ser favorable. Puede no ser. ¿Sí? El juez al otorgar la medida cautelar lo que va a evaluar es que en principio, el derecho reclamado podría llegar a prosperar. La pretensión podría llegar a prosperar en el futuro, ¿sí? Pero no necesariamente eso va a ocurrir así. Y no está asegurando tampoco el juez que esto vaya a ocurrir así. Es decir, que si el juez rechaza mañana la demanda, no es que se está poniendo en contradicción con lo resuelto por él mismo. ¿Está claro? Porque es un juicio de mera probabilidad. Es por eso que es una mera apariencia. En el derecho romano, los romanos tenían una expresión que era muy elocuente, que era fumus bonis iuris, que significa humo de buen derecho. Esta expresión del humo de buen derecho es por demás elocuente, y revela a qué nos estamos refiriendo. A una mera apariencia. Aparentemente, la parte que solicita la medida cautelar, aparentemente tiene razón. Aparentemente. Después vamos a ver en la sentencia si tenía o no tenía razón. ¿Sí? En algunos casos, en algunos supuestos, la ley establece algunas circunstancias procesales en virtud de las cuales la verosimilitud del derecho considera que ya estaría abonada, acreditada. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan la rebeldía? Bueno, en la rebeldía, el artículo 63 decía que se podía trabar un embargo preventivo sobre el rebelde, ¿sí? Inclusive si el rebelde comparecía al proceso, en el Código de Provincia no podía pedir el levantamiento del embargo. El Código de Nación tenía una diferencia, que podía alegar y probar de que la rebeldía no le era imputable,
Pero en el caso del rebelde, ¿por qué? Porque la rebeldía, ¿qué consecuencias traía? La rebeldía tenía, ¿se acuerdan en el 59-60? La presunción de veracidad de los hechos lícitos afirmados en la demanda, ¿sí? Entonces, esa presunción ya le da al juez una apariencia y la probabilidad de que la pretensión puede llegar a prosperar, ¿sí? El artículo 212 establece, para el embargo preventivo, establece otras circunstancias donde la verosimilitud también se considera ya abonada por, por ciertas circunstancias del proceso. Repite el inciso primero, la rebeldía, se remite al 63. El inciso segundo es, 212 es cuando hubiese una condición expresa, ¿sí? O tácita, o en los supuestos del 354 inciso primero, es decir, si hay hechos admitidos en la contestación de demanda, ¿sí? Y por otro lado, el inciso tercero es cuando hay una sentencia favorable aunque estuviera recurrida. Si yo obtuve una sentencia favorable, aunque estuviera apelada por la otra parte, esa sentencia favorable, aunque no estuviera firme, ya me da una apariencia de buen derecho. ¿Eh? Yo ya tengo un reconocimiento judicial. Está bien, no es una sentencia firme, pero ya tengo un reconocimiento. Hay un juez que me dijo que tengo razón. Eso ya es suficiente verosimilitud del derecho. En estos casos, no hace falta que yo alegue, yo que pido la medida cautelar, quien pide la medida cautelar, que alegue y funde demasiado respecto de la verosimilitud. Basta con invocar estas circunstancias, ¿sí? Para que el juez tenga que otorgar la medida cautelar. En los demás casos voy a tener que fundar en qué consiste esta verosimilitud del derecho. Cuando yo la medida cautelar la estoy pidiendo con el proceso ya iniciado, ya sea en la demanda, o con después de la demanda, en el medio de la etapa probatoria, por ejemplo, en esos casos, yo ya los hechos los expuse, el derecho lo expuse en la demanda, de manera tal de que un poco que me voy a remitir a eso. Y quizás a veces hasta tenga algunas pruebas que ya refuercen esos hechos. Por ejemplo, una prueba pericial. ¿Sí? Ahora, si yo la medida cautelar, nosotros en la clase que viene vamos a ver que la medida cautelar puede pedirse inclusive antes del inicio del proceso, en ese caso, sí, yo voy a tener que, vamos a ver que la parte que la pide tiene la carga de expresar cuál es el derecho que pretende tutelar, pero ahí sí se va a tener que explayar un poco más, casi como si fuera una pequeña demanda, es decir, porque si yo al juez le estoy diciendo, señor juez, yo vengo por el presente a pedir una medida cautelar X, un embargo preventivo, contra Juan Carlos Pérez, fundado en que yo le voy a hacer un reclamo por tal hecho y le voy a hacer este reclamo de esta suma de dinero. Entonces, el juez todavía no vio nada de esto, porque no hay ni siquiera un proceso iniciado. Yo le voy a tener que arrimar algunas pruebas que acrediten, no sé, copias de una causa penal u otro tipo de prueba documental, que acrediten sumariamente, brevemente, porque es un examen muy breve que tiene, un conocimiento muy breve que tiene el juez, los hechos invocados. Si yo la pido conjuntamente con la demanda, ¿sería por las dudas? No te entiendo la pregunta, Eileen, el tema de por las dudas. La medida cautelar, en realidad, sí, la pedís por, sí, a ver si, calculo que la pregunta viene por este lado, si por las dudas que el demandado se vaya a instrumentar. Sí, obviamente que sí, lo puedes hacer por ese motivo, pero igual vas a necesitar el otro requisito. Bueno, ahora vamos cuando veamos el otro requisito te voy a contestar esa pregunta, Eileen, pero está muy bien la pregunta. Entonces, el primer requisito, primer presupuesto es verosimilitud del derecho. Tiene que ser, en principio, tiene que haber una probabilidad de éxito, de reconocimiento del derecho reclamado, es decir, en principio parecería que tiene sustento, que tiene asidero el derecho reclamado en el proceso. La pretensión puede llegar a prosperar, repito, mero juicio de probabilidad, no certeza. Obviamente que cuanto más adelante la pida en el proceso la medida cautelar, mayor certeza va a haber, porque tenemos demanda
contestación, y ya muchas pruebas producidas. En cambio, si yo la pido recién con la demanda, todavía no sabemos ni siquiera qué va a contestar el demandado, si va a negar todo, si va a negar algunas cosas y va a admitir otras, si no va a contestar, ni si no va a contestar y va a caer en rebeldía. Y si la pruebo, si la inicio, si pido la medida cautelar antes del inicio del proceso, menos todavía. Entonces, ahí más riguroso va a ser el examen de la verosimilitud del derecho. ¿Sí? El segundo presupuesto sería, el peligro en la demora, lo que los romanos llamaban periculum in mora, el peligro en la demora. ¿En qué consiste este peligro en la demora? En que los derechos van a quedar desbaratados por el transcurso del tiempo, ¿sí? Que el demandado, por ejemplo, se está insolventando, o que la cosa cuya restitución solicita va a desaparecer o se está deteriorando, ¿sí? Eh, en estos casos, entonces, el peligro en la demora surge de la duración misma del proceso. Es decir, es un hecho que no escapa a la experiencia del juez, que el proceso tiene una duración, en meses, años. Durante esa duración, y ahí voy con él por las dudas, que me preguntaba recién Ailín, le da margen esta duración del proceso para que el obligado al pago se insolvente. ¿Está claro? Ahora, ¿puedo yo fundar el peligro de la demora solamente por las dudas? Por más que la intención, íntimamente es un poco esa, pero ¿puedo fundarlo en esto? No. Lo voy a tener que fundar en las circunstancias del caso, lo voy a tener que fundar y también puntualmente en la posibilidad o la existencia de hechos de parte del deudor que estén enajenando bienes. Ustedes me dirán, y a veces es complicado, realmente a veces es complicado probarlo, porque ¿cómo averiguo yo que él está tratando de vender? A ver, si a la casa le puso un cartel de venta, sí es fácil, paso y le saco una foto, pero si la casa la publicó en algún sitio de ventas en internet, también puedo hacerlo, pero, o si está publicado en una inmobiliaria, también puedo hacerlo, lo puedo probar. Ahora, si lo está ofreciendo a sus amigos o conocidos, en forma privada, y es medio difícil probar estos hechos. Eh, la posibilidad, ustedes tienen la manera, nosotros vamos a verlo en la clase que viene, de probarlo mediante de una información sumaria, llevar testigos que si les consta de estos hechos, puedan llegar a probar aquellas circunstancias que abonan el peligro en la demora. De todas formas, la ya sola duración del proceso implica un peligro en la demora. ¿Sí? Acá hay dos criterios, ¿sí? Hay jueces o tribunales que son muy estrictos y dicen, no, yo para tener por acreditado el peligro en la demora, a mí me tiene que constar la existencia de hechos que hagan disminuir la solvencia del demandado, o que hagan desaparecer o perecer o deteriorar la cosa cuya restitución se solicita. Que necesito de prueba de hechos concretos. No basta la mera suposición, el por las dudas que me preguntaba recién Ailín en el chat. Sin embargo, hay otros órganos que por ahí tienen un criterio un poquito más amplio, más permisivo, y entienden que la sola duración del proceso implica ya de por sí un peligro en la demora. Este es el criterio, por ejemplo, hay una de las obras más importantes de materia de medidas cautelares, que es la de Eduardo de Lázari, juez de la Suprema Corte de la provincia, y él tiene esta teoría. Cuando habla de peligro en la demora es la ya sola duración del proceso implica un peligro en la demora. De todas formas, normalmente de Lázari tiene criterios generalmente bastante amplios en materia de derecho, y muchos otros autores no, por ahí son más rigurosos con esto, y muchos jueces son más rigurosos. ¿Sí? Lo que sostienen es, no. Probame que hay hechos concretos que disminuyan, por ejemplo, la solvencia patrimonial del obligado al pago. ¿Está claro? Quiero ver el peligro de la demora traducido en hechos concretamente determinados. Estos son los presupuestos
que yo voy a invocar cuando pido una medida cautelar. Entonces, yo lo que voy a plantear es, señor juez, yo estoy reclamando esta cuestión, este derecho, daños y perjuicios al cliente de tránsito, rescisión de daños y perjuicios de cumplimiento contractual, restitución de una cosa mueble e inmueble, yo estoy pidiendo, estoy reclamando este derecho, ¿sí? Este derecho al principio aparece acreditado por esta circunstancia. Y además hay un peligro en la demora, fundado en que la otra parte tiene publicada la casa en tal sitio en internet, o tiene cartel de venta en casa, o van testigos y declaran de que tienen conocimiento de que está ofreciendo sus bienes, ¿sí? De esta manera yo podría llegar a acreditar el peligro en la demora. Con estos elementos, el juez va a otorgarme, va a tener por acreditado los presupuestos. Respecto al peligro en la demora, en los casos que mencionábamos antes, la rebeldía, en la confesión expresa tácita, y en la sentencia favorable, también los jueces ahí son también mucho más elásticos, ¿eh? A mayor verosimilitud, es más elástico el juez en cuanto también al peligro en la demora, el juez va a otorgar la medida cautelar, ¿sí? Va a tener preconfigurados los presupuestos. El otro requisito, que es el requisito ya no de admisibilidad, yo pido la medida cautelar, el juez, bueno, si la deniega, no tiene sentido que sigamos hablando. Otorga la medida cautelar, para que yo pueda trabar la medida cautelar, ¿sí? ¿Cómo se va a trabar esa medida cautelar? Bueno, esto va a depender de la medida cautelar en particular, pero en el caso de un embargo, por ejemplo, un embargo sobre cosas muebles, sobre muebles no registrables, va a ser mediante un mandamiento con un oficial de justicia. Yo voy a ir a la casa del demandado, por ejemplo, y embargaré mobiliario. Después nos vamos a meter qué muebles son embargables, cuáles no, lo vamos a ver la clase que viene. Voy a una fábrica, embargo máquinas. En el caso de un bien registrable, ¿cómo se va a trabar cómo se va a materializar esa medida y cómo se va a trabar? Mediante el libramiento de un oficio al registro de propiedad de mueble, al registro de propiedad de automotor, ¿sí? En el caso de una cuenta corriente, por ejemplo, mediante un oficio a la entidad bancaria donde está esa cuenta o esa caja de ahorros, ¿sí? Ahora, para que el juez firme el mandamiento o firme el oficio, el juez va a exigir otro requisito. Por eso es un requisito no ya de admisibilidad, porque la medida cautelar me la dio, pero similitud más peligro en la demora, me otorgan la medida cautelar. Ya la tengo la medida cautelar. Ahora, yo voy a necesitar, me falta otra ficha para poder llegar a la traba de la medida cautelar, porque tener con la medida cautelar otorgada, pero no trabada, no me sirve tampoco de nada, ¿sí? Porque si yo tengo ordenado el embargo de la casa del demandado, hasta que el embargo no esté trabado, el dominio no va a estar bloqueado, ¿sí? Hasta que, mejor dicho, hasta que no esté trabado, hasta que no haya ingresado el oficio, estoy metiendo en un tema registral, que es el bloqueo registral, hasta que no esté ingresado el oficio, el demandado lo puede vender, ¿está claro? ¿Qué es lo que ocurre? Para que el juez me firme el mandamiento o firme el oficio, para que me permita la traba de la medida, me va a pedir otro requisito que es ya un requisito de ejecutabilidad, y es la contracautela. La contracautela es la garantía que presta quien solicitó la medida cautelar de que se va a hacer responsable de los daños y perjuicios y las costas que irrogue la medida cautelar. Esto está establecido en el artículo 199. ¿Sí? Fíjense que dice, la medida cautelar o la medida precautoria solo podrá decretarse bajo responsabilidad de la parte que la solicitare, y a cuyo efecto deberá dar caución. Entonces, acá ¿qué surge de esto? Primero, las medidas cautelares se decretan bajo responsabilidad de quien la solicita. Quien solicita una medida cautelar se hace responsable por los daños y perjuicios y las costas que irrogue esta medida cautelar. Eso primero.
Dos, ¿en qué caso sería responsable? Es responsable en el caso de que se hubiesen solicitado indebidamente, el código dice sin derecho, si fueran abusivas. ¿eh? Entonces, en estos casos, fueran abusivas, si fueran desmedidas, si las medidas cautelares fueran sin derecho, en este caso, quien solicitó y el beneficiario de esta medida cautelar responderá por los daños y perjuicios y por las costas que irrogue esta medida. ¿Qué daños y perjuicios? Bueno, a ver, a mí me traban un embargo preventivo sobre mi casa y me tienen con mi casa embargada durante 3 años, yo la casa no la pude vender. Y de repente cuando me trabaron el embargo preventivo, mi casa valía $400.000. Pero como consecuencia de la crisis económica de nuestro país, ya la casa no vale más $400.000. Ahora vale 220. ¿Está claro? Porque el mercado cambió absolutamente. Sufrí un perjuicio y obviamente que lo sufrí ese perjuicio. ¿Está claro? Si la pretensión prospera y quien solicitó la medida cautelar tiene una sentencia favorable, no puedo decir nada. Ahora, si la sentencia después es contraria a la parte actora, a quien solicitó, mejor dicho, la medida cautelar, y no solamente es contraria, sino que además no pudo probar ninguno de los hechos, ni siquiera es una cuestión opinable, ¿sí? Ninguno de los hechos invocados. Entonces, claramente esa medida fue solicitada sin derecho alguno, ¿sí? Y yo voy a poder pedirle que me resarza esos daños y perjuicios. Para poder garantizar eso, la ley exige que quien solicita la medida cautelar se haga responsable. No solamente que se haga responsable, sino además que garantice esa responsabilidad. No basta con hacerse solamente responsable. Sí, sí, me hago responsable. Hay 3 tipos de cauciones. Sí, lo que dice Franco, ¿la medida la puede pedir el actor y el reconveniente también? Sí, sí, por supuesto que también. Sí, sí, por supuesto que también. Hay 3 tipos de cauciones o contracautelas. La caución real, que es cuando se individualiza un bien, se afecta un bien a esta garantía. Por ejemplo, se deposita suma de dinero o se constituye un embargo sobre un bien para garantizar esto, o una hipoteca, o una prenda, ¿sí? En estos casos, entonces es real precisamente porque hay un bien afectado directamente al cumplimiento, a la garantía, o que garantiza directamente. Ahí estamos. Perdón, se me fue la conexión. Les decía, entonces en la caución real, el bien garantiza directamente la eventual responsabilidad, ¿sí? O los eventuales daños y costas que provoque esa medida indebidamente solicitada. El segundo tipo de caución es la caución personal. La caución personal es la fianza, el aval, es decir, hay un tercero que garantiza, un fiador, un avalista, esta responsabilidad y estos eventuales daños, mejor dicho, que pueda provocar la medida cautelar. El 199, en la segunda parte, el segundo párrafo, dice
puede ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o personas físicas o jurídicas de reconocida responsabilidad económica. Acá hay una discusión respecto de si las instituciones bancarias, basta con ofrecer la garantía de una institución bancaria para que esté cumplida la caución, o si además hay que probar la solvencia económica de la institución bancaria. Hay algunos que entienden que basta con ofrecer una garantía de una institución bancaria para que esté cumplida la caución personal, y hay otros que dicen, no, momentito, hemos visto caerse bancos a montones. Hay bancos que tenían mucho nombre y mucho cartel, y un buen día dejaron un tendal, y se liquidaron de un día para el otro. Entonces, hay autores como Yelmanovich que sostienen, por ejemplo, de que aún así la institución bancaria debería también acreditar la solvencia como para poder afrontar los gastos y los daños y las costas de la medida cautelar. En el caso de otras personas que no sean bancos, no cabe ninguna duda que siempre, porque lo dice la ley, la ley dice, personas de acreditada responsabilidad económica, que es que tengan capacidad o solvencia económica como para afrontar los daños y las costas. El tercer tipo de caución es la caución juratoria. La caución juratoria consiste solamente en la promesa, solo la promesa de hacerse responsable por los daños y perjuicios y las costas que irrogue la medida cautelar. Basta con eso, la palabra, la promesa. La regla es que la caución es real y en su defecto personal. Esta es la regla. Le digo porque muchas veces la caución generalmente es juratoria. No. La regla es que sea real la caución. Excepcionalmente, en algunos casos, puede llegar a ser juratoria. ¿Cuándo está eximida la contracautela? ¿Cuándo no hay contracautela? La contracautela va a estar eximida cuando fuera lo que Ailín pregunta, disculpe, ¿la promesa de un tercero o de quien que pide la medida? Del que pide la medida. De hecho, la caución juratoria se materializa de la siguiente manera. Generalmente se hizo de la siguiente manera. Los juzgados tienen una especie de sello molde donde hay que llenar los datos y firmar al pie, y quien solicita la medida tiene que ir al juzgado y prestar caución. ¿Qué significa prestar caución? Van a poner un sello en el que dice: en X fecha, 26 de junio de 2020, compareció Juan Carlos Pérez y dice que se hace responsable de los daños y perjuicios originados por la medida cautelar ordenada a Fojas 220. Y firma al pie. Eso es prestar caución juratoria. Si no, la mayoría de muchos jueces ahora, ya simplificando, entienden que el solo pedido de la medida cautelar implica hacerse cargo, implica prestar caución juratoria y hacerse cargo de los daños y perjuicios que irrogue y las costas que irrogue esa medida. ¿Sí? No basta ir al no hace falta ir al juzgado, sino que el solo pedido, entienden muchos jueces y tribunales, ya se considera que se prestó la caución juratoria. ¿Por qué? Porque si la ley está diciendo, la ley no puede ser desconocida por nadie, la ley está diciendo, el que pide la medida cautelar se hace responsable de los daños y perjuicios que cause, entonces el solo pedido de la medida cautelar implica que ya se está haciendo responsable de esos daños y perjuicios que causen. Muchos no le piden que presten caución. ¿Quiénes están eximidos de contracautela? El Estado, nacional, provincial o municipal. ¿Por qué? Porque supuestamente tienen suficiente solvencia para hacerse cargo de los daños y las costas, y los que actúan con beneficio de liquidar sin gastos. Por lo contrario, porque se supone que no tienen cómo afrontar una caución real. Si no pueden pagar tasa y sobre tasa, menos van a poder pagar una caución real. Esos están eximidos de prestar contracautela. La caución juratoria ha sido muy discutida porque se presta para cierta irresponsabilidad de quien la pide a medida cautelar. Durante mucho tiempo los jueces eran muy permisivos y daban cauciones juratorias a montones. Ahora están siendo bastante más reticentes, precisamente por los daños que puede generar una medida cautelar. ¿Y por qué antes un juicio de daños y perjuicios por medidas cautelares casi era una rareza, y ahora ya no lo es tanto? ¿Sí? Las medidas cautelares pueden ser, la contracautela puede ser modificada. Fanny, en el caso de caución juratoria que presta el que solicita la medida, lo leo todo, no lo puedo ver. En el caso de caución juratoria que presta el que solicita la medida y que llegado el momento y la situación cumpla, ¿es ejecutable? Sí, obviamente que sí. La idea es que es
es que precisamente el afectado por la medida cautelar, que después se determina que fue decretada sin ningún tipo de derecho y que fue abusiva, puede precisamente cobrarse de aquellos bienes caucionados a los efectos del cumplimiento al efecto de la garantía de responsabilidad por daño. El 201 establece que la contracautela, en el caso que sea insuficiente, puede pedirse, el afectado puede pedir la mejora de la misma. ¿Sí? Supongamos que la contracautela hubiese quedado notoriamente desactualizada, ¿sí? Como puede pasar en proceso inflacionario como el actual, que al principio se fijó una contracautela por ahí de 50.000 pesos, y dentro de 3 años, con 50.000 pesos es nada. Entonces, puede pedir una mejora de contracautela el afectado por la medida. Bueno, vamos terminando acá, porque tenemos el Zoom hasta las 4:30, que lo toma otra materia. Y nos vamos, el plan mío de trabajo es que nos vamos a ir viendo, bueno, el viernes que viene, después creo que el otro es feriado, y después será el otro, creo que es el 17, hasta que terminemos la bolilla, ¿sí? Tenemos 17 y 24 también, el 27 ya es el examen. Bueno, tengan todos buenas tardes y buen fin de semana a todos.